Buenas tardes, agradecemos a los compañeros de CRAI, aquí de la sede de Quinta de Mutis, por ofrecernos este espacio para la actividad que les presenta hoy el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Les recomendamos visitar nuestra página en donde tenemos accesos directos a todos nuestros servicios, entre ellos el archivo digital, donde ustedes pueden encontrar distintas exposiciones virtuales, incluyendo la que tiene relación con el facsímil que les vamos a presentar en el día de hoy. Entonces vamos a proceder a la presentación de nuestro facsimilar. El primer catálogo de la Biblioteca Antigua del Rosario se levantó en 1800, siendo rector Fernando Caicedo y Flores. Es un manuscrito organizado en 3 secciones. Primera, el material según la colocación de los libros en sus respectivos estantes y cajones. El alfabético, de acuerdo con la letra inicial del apellido de los autores, y el de facultades, según el tema de que tratan. En el primer catálogo aparece así: Ufenbachio, Pedro, Thesaurus Chirurgiae, un tomo, folio, pasta, Frankfurt, 1710, número 15. En la segunda parte, que es la alfabética, aparece así: Ufenbachio, Pedro, Thesaurus Chirurgiae, un tomo, folio, pasta, 12E15. En el último catálogo tenemos un capítulo de nombre médicos, anatómicos y quirúrgicos, donde se le llama de la misma manera. Ufenbachio es la forma castellana del nombre Petrus Ufenbachius, a su vez correspondiente al original Peter Uffenbach. Uffenbach nació en Frankfurt del Meno, Alemania, en 1566. Hizo los estudios de medicina en Italia y retornó a su ciudad natal. Su obra consiste en traducciones y ediciones de obras científicas sobre cirugía, veterinaria y botánica. Uffenbach es el editor de esta colección Thesaurus, donde presenta obras de Ambrosio Paré, Juan Togó, Jacobo Ullier, Mariano Santo, Angelo Bolognini, Miguel Ángel Biondo, Alfonso Ferri, Jacobo Dondi dall'Orologio y Guillermo Fabri. Esta especie de enciclopedia llena un volumen de casi 1200 páginas en formato folio, es decir, de 34 por 22 centímetros, impreso en Frankfurt del Meno por Nikolaus Hoffmann y el editor Jacob Fischer. El ejemplar del archivo histórico no conserva la encuadernación original, sino una rígida, holandesa con esquinas, en cartón forrado en papel, lomo y esquinas en cuero, tejuelos y adornos en dorado. Por toda la obra nos encontramos con numerosos grabados producidos con la técnica de la xilografía. Con esta palabra nos referimos a la técnica de impresión en relieve sobre una matriz de madera. En China fue una técnica antiquísima, mientras que en Occidente su uso se remonta al siglo XII y sirvió para la transmisión de toda clase de conocimiento y entretenimiento popular por varios siglos. En 2019 se envió esta obra de que venimos hablando al taller de John Jairo Martínez. Las obras de Ambrosio Paré son las primeras en esta colección o tesauro. Paré, cirujano prodigioso. Paré nació en 1510 en Burg-Hersen, una población lejana de París. Su familia era muy humilde y la educación básica que recibió la obtuvo gracias a un clérigo. Aprendió la profesión de cirujano barbero, rara mezcla las habilidades del peluquero con las de los primeros auxilios en salud, aprendida directamente trabajando en un hospital. La carrera realmente médica de Paré inició en 1536, cuando fue reclutado para atender al ejército francés en sus campañas de Italia.
En aquel medio tan exigente, Paré dio rienda a su creatividad para mejorar la práctica médica de su tiempo. Por esta vía del ejercicio de la profesión, obtuvo el reconocimiento de la Hermandad de San Cosme y el grado de maestro en cirugía, lo mismo que después haría la Universidad de París al concederle el bonete doctoral. En el transcurso se había convertido en médico de cámara de los reyes de Francia. A tiempo que ejercía la profesión, Paré fue publicando una extensa obra científica a partir de 1575 y cuya edición de 1582, paradójicamente, apareció traducida al latín por su colega Jacques Guillemot. Es posible pensar que Paré sonreiría por el hecho de que esta versión en la antigua lengua de los romanos le permitiría llegar a lugares tan remotos como la antigua biblioteca de la Universidad del Rosario. Los estudiosos de Paré han visto en él un continuo interés en la arquitectura de la naturaleza, su mecánica y anatomía, de ahí que le atraiga la anormalidad, por exceso o por falta. Este Paré técnico y observador en sentido científico no tiene problemas en reconocer, como era común entre los cirujanos del Renacimiento, la subordinación al poder divino, en frase que se le atribuye: yo he cuidado al enfermo, Dios lo curó. A Paré se le reconocen dos descubrimientos relacionados con su campo de trabajo. Uno, que no era bueno usar aceite caliente en heridas de bala. 2. El uso de la ligación en vez de la cauterización en las amputaciones. Entre sus contribuciones, hoy no podemos pasar por alto que Paré ya sospechaba que la infección se transmite por el aire. Para la época de Paré, el estudio de los monstruos o teratología era un campo con tradición antigua y medieval que constituía un género independiente. Entre los antecedentes de la obra de Paré pueden citarse al menos los siguientes: Conrad Wolfhard, con su libro de prodigios de Julio Obsecuente, edición de 1552, Pierre de Boisteau, con sus historias prodigiosas, edición de 1560. Lo que aporta nuestro autor es su visión analítica, recogiendo detalles, haciendo preguntas. El libro de los monstruos. Con esta denominación, o simplemente como el galeno, se conocía tradicionalmente el tesauro de Uffenbach que venimos comentando. Una atribución completamente errada debida a que el ejemplar es mútilo, es decir, carece de 62 páginas iniciales y algunas finales. La grave pérdida es reciente, pues iniciamos mostrando que en el catálogo de 1800 la obra está perfectamente identificada. Lo mismo ocurre en el catálogo de 1925, primera catalogación moderna, ordenada por el rector Carrasquilla. Allí aparece alfabéticamente listado Pareus Ambrosius, Chirurgiae Tractatus. Con el trabajo de revisión de la catalogación y ayudados de las nuevas tecnologías, hemos restituido la información completa sobre este libro. Ahora bien, ¿qué entendía Paré por monstruos y prodigios? Debe saberse que Paré viene hablando de la reproducción humana, de hominis generatione, antes de entrar al capítulo de monstruos. Allí la definición es clara. Llamamos monstruos las criaturas que existen contra la ley y el orden comunes de la naturaleza. Así, llamamos monstruoso el niño que tiene un solo brazo o el que tiene dos cabezas. Prodigio, en cambio, lo que resulta contra todas las normas de la naturaleza, es decir, completamente extraño y repugnante. Por ejemplo, si de una mujer naciera una serpiente o un perro. En todo caso, había la creencia de que aquellos monstruos que iban muy en contra de la naturaleza señalaban algún acontecimiento desafortunado o eran simple prueba del poder de Dios. Una idea de exceso y castigo subyace en la composición de este catálogo de criaturas fascinantes. Como hombre de su tiempo,
Paré intenta conciliar creencias populares con explicaciones científicas, como lo muestra el listado de causas que atribuye a las criaturas monstruosas, las características del semen o del útero, herencia genética o accidentes durante el embarazo, intercaladas con castigo de pecadores, malas artes del demonio o muestra del poder divino. Hay más en la obra de Paré. Luego de catalogar las criaturas que desafían el orden de la naturaleza, se exponen animales de tierras remotas. Del cocodrilo nos dice, por ejemplo, que mide 15 codos de largo, es ovíparo y suele poner 60 huevos. Su piel es tan dura que ningún dardo la traspasa. Nos cuenta que habitan las fuentes del Nilo y que Juan Lerio, en su historia brasileña, afirma que los lugareños conservaban las crías en sus casas como mascotas. Remotas y desconocidas eran asimismo las jirafas, que habitaban más allá del Ganges, semejantes a los ciervos, pero de incomparable estatura. La recepción de la obra de Paré fue polémica. La Facultad de Medicina se quejó porque el autor tratara temas más allá de su competencia, pues era cirujano y no médico. Además, la obra les parecía inmoral y, como si fuera poco, escrita en francés, de suerte que mujeres y niños podrían ilustrarse con los grabados y leer el asunto de que trataban. Cuando salió la edición latina, de nuevo hubo malestar, al parecer porque el traductor no había sido uno de ellos, sino un cirujano. El facsímil. La reproducción facsimilar que hoy presenta el archivo histórico es una manera de permitirle al público seguir asombrándose con los grabados de estas criaturas fascinantes. A la reproducción fiel de las páginas de un libro antiguo se ha sumado la traducción del texto latino que acompaña y explica los grabados. Así le quitamos al lector una barrera para que pueda captar enteramente el contenido de la obra. La traducción y los textos preliminares se debieron a don Jaime Restrepo Zapata. Esta es su obra póstuma y al mismo tiempo un homenaje a su memoria. Esta es la presentación que teníamos del libro facsimilar de Monstruos y Prodigios. Les recomendamos visitar nuestro sitio de exposiciones virtuales, allí conocer el artículo del blog que se refiere a la obra, la edición en línea que se puede consultar también y finalmente la versión digital de este mismo libro que estamos presentando y que ustedes pueden disfrutar en la comodidad de sus dispositivos digitales. Muchas gracias.